vamos a continuar con el mensaje de ayer. Así que yo les voy a pedir que ahí donde están, así como están, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos hable. El mensaje es breve y espero que sea contundente. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Y te pedimos ahora, Señor, que nos hables con toda tu potencia, con todo tu poder. Te rogamos, Jesucristo, que nos bendigas. Te rogamos, Jesús, que estés en medio nuestro y que abras nuestros oídos para entender tu palabra y entenderla en profundidad. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces el título dice, no lo dejes ahí. Y saben que estamos hablando de la Navidad, ¿no? Viene esta semana la Navidad y muchos de ustedes estarán pensando con quién la paso, con quién no la paso, pero si con este yo ya no me hablo, ¿y qué me quieren hacer ahora que yo me junte con este? La voy a pasar mal. Cada uno tiene sus historias, sus vidas. Y el mundo occidental, cristiano, tiene un problema que es que estamos realmente pendientes de esta fecha para ver justamente de todo, pero menos de Jesús, ¿no? Y ahí está el gran problema. Nos hemos olvidado. Y yo quiero contarles un poco, esto ya lo he contado en otras ocasiones, pero quiero refrescárselos para que ustedes sepan un poco cómo es este tema de la Navidad, cómo que llega el 24 de diciembre a ser la fecha y el 25 la Navidad. Entonces, a ver, en los siglos 2, 3 y 4 después de Cristo, ya 200, 300, 400 años después de Jesús, algunas comunidades cristianas comenzaron a indagar acerca de cuál había sido la fecha del nacimiento del Señor. Hubo diversas teorías, ¿no? Que el 25 de diciembre, que el 6 de enero, que en marzo, que en abril, que en octubre, que en agosto. Todo sacando por mera especulación, porque no había ningún dato exacto. De hecho, lo más probable es que no haya sido 25 de diciembre, pero después cuándo fue no se sabe bien la fecha. Sepan de que las fechas, así como las mostramos ahora, se están contando más o menos desde el año 700 y pico después de Cristo, o sea que en realidad no se sabe exactamente. ¿Por qué 25 de diciembre entonces? 25 de diciembre, diciembre era el mes principal de las festividades paganas, de las festividades de Roma. ¿Por qué? Porque en diciembre, en el norte, al contrario que acá, es el día más corto. Nosotros hoy estamos, entre hoy, mañana, pasada, esta semana estamos los días más largos. Nosotros llamamos solsticio de verano. En el norte se produce lo contrario, los días más cortos, el solsticio de invierno. Y eso significa que a partir de esta fecha, en el norte estoy hablando, los días se vuelven, del día más corto, empieza a ser cada vez más largo. Entonces para ellos era el día en que nacía el sol. La iglesia cristiana diciendo, como estas eran unas fechas, aparte en estas fechas eran unas fechas donde la gente adornaba sus casas con plantas verdes en símbolo de la primavera que iba a venir, se daban regalos, se encendían velas, se emborrachaban, hacían de todo. Parecido a lo que pasa ahora. Lamentablemente. La iglesia cristiana, horrorizada por estas prácticas y que la gente seguía practicando, contraatacó y diciendo, metamos una fiesta cristiana para esta fecha. Y así fue que el 25 de diciembre terminó siendo la fecha en relación como para ellos era, para los paganos el nacimiento del sol, pusieron el nacimiento del sol de justicia, del rey de reyes. Y así fue que cayó en un 25 de diciembre. Entonces, saben bien, y quiero que les quede bien claro, que esta fecha es una fecha totalmente simbólica, ¿no? Y no por esto le voy a quitar mérito, porque ahora se los voy a explicar. La escena del pesebre fue propuesta por Francisco de Asís, ahí por el siglo XIII, donde empezó a adornar con el pesebre. 300 años más tarde, Lutero
el reformador y que dio origen a la iglesia protestante, retomó el tema del árbol de Navidad y él trajo un árbol a su casa y lo adornó como si fuesen las estrellas de esa noche en la que el Señor nació. Holanda entró en la historia esta trayéndonos su santo favorito, San Nicolás. San Nicolás era un obispo de Asia Menor, muy rico, que en vida repartió toda su fortuna a los pobres. Y lo hacía en la época de Navidad. Cuando este obispo muere, la gente empezó a decir que San Nicolás volvía todas las Navidades a dejar regalos. Entonces en Holanda empezó esta tradición y San Nicolás en holandés es Sinterklaas. De ahí viene el Santa Claus. ¿No? Digo para que entiendan un poquito cómo viene esto. Es una ensalada rusa esto, ¿no? Una ensalada de fruta. Jesús, ahí, ¿dónde está? En ningún lado. Pero, lo cierto es que Jesús tuvo que nacer un día. Y esa fecha es una de las fechas más maravillosas de la historia. La fecha en que Jesús nació. Tanto es maravillosa que la Biblia nos la recuerda de una forma espectacular. Y vamos a leerlo cómo recuerda esto. Y ayer empezamos leyendo capítulo 2 de Lucas, hoy seguimos los versos que siguen. Y vamos con Lucas desde el versículo 8 en adelante. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre quienes Él se complace. Nunca antes en la historia, ni nunca después, fue preparado un coro de ángeles de esta manera. Porque esto no fueron ángeles, una visión en el cielo de lo que pasaba con los ángeles. No fue eso. Esto fue ángeles que se hicieron visibles. Y lo primero que nos dice es que los pastores se asustaron, porque ante la presencia de Dios, nosotros, recuerden, somos humanos, no podemos menos que tener miedo. Porque decimos, ¿qué es esto? Es demasiado puro, demasiado para mí. Y los ángeles dicen, no tengan miedo. No, de vuelta, ¿no? Lo escuchamos las semanas anteriores cuando venían y decían, no tengas miedo, porque a Dios no tenés que tenerle miedo. A Dios podés acercarte confiadamente. Y estos pastores empezaron a ver y que vieron un coro de ángeles. Yo hoy me gozaba con la alabanza, ¿no? Y ayer me hicieron hasta emocionar. Y pensaba, ¿no? Mientras estábamos cantando, pensaba, Señor, si me emociona unas lindas voces, ¿qué será cuando escuche cantar el coro del cielo el día que estemos en su presencia? Ni se imaginan, porque en realidad justamente es lo que Dios tiene preparado para los que esperamos en su presencia. Y entonces, mi estimado amigo, hermano, si la Navidad es una excusa para recordar a Jesús y rendirle honor y gloria, te aseguro que cualquier celebración es bienvenida por nuestro Dios.
Digo porque si hay algunos que piensan que a lo mejor esté mal celebrar, esté mal recordar a Jesús, estén pensando que está haciendo mal algo delante de Dios, por todo lo que les conté antes, yo les aseguro que celebrar a Jesús está bien en cualquier momento del año. Y si ese momento usted lo quiere todavía adornar un poquito más, poner unas lucecitas en su casa, como pusimos aquí las lucecitas, y adornar un poco más, hágalo con libertad. Adore a Dios con libertad. Porque no fuimos llamados a ponernos más cargas, más reglas, más religiosidad. Fuimos llamados a vivir en libertad. Por supuesto que no haría jamás nada que ofenda a mi Dios. Pero les aseguro que Dios se goza cuando nosotros lo adoramos. Y si lo hacemos, hacerlo sin idolatría, hacerlo sin excesos. Esta semana es una semana, como les contaba lo que hacían los romanos, que se emborrachaban y todo eso, y no es muy diferente de lo que pasa. Entonces, tu vida no puede pasar eso. Te vas a juntar con tu familia, pero no puede ser una semana de excesos. No puede ser una semana donde tu vida pierda el control. De ninguna manera. Que puedas realmente, como les decía, ayer y hoy estamos hablando de darle un lugar a Jesús en nuestro corazón. Ayer hablamos de que no había lugar y hoy vamos a hablar de no dejarlo ahí metido en ese pesebre. Volvamos a la historia y usemos un poco de imaginación. Viajemos a ese pueblito de Belén y vamos a ese bebito indefenso, porque era un bebito, ¿no? Envuelto así, como les contaba ayer, estaba fajado, bien apretadito para que no se mueva. Y esa mamá llena de ternura, esto lo entienden bien las mamás. Y los papás que hemos visto a nuestras esposas también, ¿no? Los ojos con los que mira una mamá a un hijo no podría yo hacer. ¿Vieron esa? Es una mirada que no la podemos inventar. Es la mirada del amor puro, del amor más pleno. Y yo creo que Dios lo ha permitido de esa forma, porque es la forma en que después Él dice, yo los amo de la misma manera, pero todavía mejor. Sin embargo, imagínense esa situación. ¿Y quiénes fueron los primeros en enterarse de esto, de que el bebito estaba ahí, de que Jesús había nacido? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Quiénes? Lo acabamos de leer. Los pastores. Acabamos de leerlo. Esto empezó, ayer leímos, la primera parte, nació y fue envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Acto seguido es esto que acabamos de leer. Los pastores que estaban ahí y los ángeles que le vienen a dar la información. Entonces no fueron los sacerdotes los primeros en enterarse. No fueron los religiosos. No fue el rey. No fueron las personas importantes. Fueron personas comunes y corrientes. Personas a lo mejor insignificantes. Y esto es lo que nos trae el Evangelio para nosotros. Ayer decíamos de que Jesús, el no encontrar lugar en el mesón para poder estar y terminar en un pesebre, era un síntoma de que Jesús no iba a encontrar lugar en el corazón de las personas y que el único lugar que iba a encontrar era el lugar de la cruz. Ayer decíamos eso. Y esto nuevo que pasa hoy, de quiénes son los primeros en enterarse, también es un síntoma de quiénes iban a recibir el mensaje de Jesús. No iban a ser los religiosos, no iban a ser los importantes, iban a ser las personas comunes y corrientes. Entonces, si te crees común y corriente, el mensaje de Jesús es para tu vida. El mensaje de Jesús es para vos. Entonces, fíjense, solamente en esto del nacimiento ya estamos viendo cosas que son importantes. Primero, que la mayoría de la gente no tiene lugar para Jesús. Y segundo, muchos de los que le dan lugar son aquellos que a lo mejor los demás no dan ni 5 por ellos.
El mensaje de Jesús para los religiosos es una locura. ¿Nunca se cruzan con alguien que dice, no, es una locura eso que estás diciendo? ¿Alguien que dice de esa forma? Pero ¿saben qué? El mensaje de la cruz es agua fresca para la gente común. Si sos una persona común, este mensaje es bueno para tu vida. Y aquí vamos a hablar de nuestra propia Navidad. ¿Cómo te apropias de la Navidad? Porque la Navidad se la han robado. Y la tienen los shoppings, la tienen los Papá Noel, que, bueno, ni siquiera sabemos qué hace ahí en esta historia, ¿no? Ni él, ni los renos. ¿Qué hacen ahí, no? En esta historia, que debería estar centrada en Jesús. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado a Jesús igual que esos pastores, sin querer, sin buscarlo. Alguien vino, nos trajo el mensaje y de repente estamos aquí. Y decís, wow, sin querer me lo encontré. Y nos pasó al igual que esos pastores. No, algunos estaban buscando otra cosa y terminan dentro de una iglesia. El día que nacimos de nuevo, que nos convertimos, que pasamos por las aguas del bautismo, representa a cada uno de nosotros nuestra propia Navidad personal. Navidad significa nacimiento, ¿no? Navidad es eso. Y el nacimiento de Jesús en nuestra vida está representado por ese día que conocimos a Jesús y que lo hicimos nuestro. Y el problema de muchos es que lo han conocido, lo han aceptado, pero aún lo tienen en ese pesebre. Para ellos Jesús es una tradición, una reunión familiar, una fiesta, pero no lo dejaron crecer. Y no lo han dejado para crecer para que se convierta el rey de sus vidas, por lo tanto su rey es cualquier otra cosa. No lo han dejado crecer para que sea él quien dirija sus pasos. Y yo digo en este caso que creo que estas personas tienen un Jesús bonsai. ¿Saben lo que es un arbolito bonsai? Chiquito. Y para que no crezca le cortan las raíces, le cortan las hojitas. Y hay algunos que tienen a su Jesucito, ¿no? A su Diosito. Y yo estoy diciendo, no tenés por qué tener un Jesucito. Tenés a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, disponible para tu vida. No lo dejes tirado en ese pesebre. Tomalo para tu vida y hacelo crecer. ¿Y saben qué? ¿Jesús se quedó? ¿Acaso ese niño se quedó en ese pesebre ahí? No. Un capítulo más adelante, versículos más adelante, ese mismo capítulo nos dice acerca de Jesús. Dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y aquí resaltamos esto, ¿no? De que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Esto nos habla de que Jesús tiene que crecer en nuestras vidas de forma integral. La sabiduría hace referencia a que cuando Él crece en nosotros, estamos hablando de que Él crezca en nosotros, nosotros cometemos menos errores. Y cuando habla de estatura, está hablando de que no podés tener un poquito de Jesús, sino que tenés que tener mucho. Habla de cantidad. Tenés que buscar a Dios todos los días. Tenés que buscar a Jesús todos los días en tu vida. Entonces te vas a equivocar menos porque Él está creciendo. Hay personas que crecen físicamente, pero Jesús nunca crece en sus vidas. Entonces siguen siendo cristianos inmaduros e infantiles. ¿Y cómo los reconoces? Y se ofenden, se molestan por esto, se pelean con el otro, mienten. Esas personas no han dejado que Jesús crezca en sus vidas y que transforme su carácter. Y el otro punto que dice que gozaba del favor de Dios y las personas. Una vida donde Jesús crece, se nota. Si Jesús crece en tu vida, se nota. Si no se te nota Jesús, seguís celebrando la Navidad con el mundo. Se te tiene que notar a Jesús en tu vida. Porque no se trata de algo teórico, sino que es algo 100% práctico. Entonces, mi desafío hoy es sacarlo del pesebre de una vez. No lo dejes ahí.
¿Y cuál es la manera de que Él crezca? Es nosotros disminuyendo. Juan el Bautista sabía bastante del tema y cuando habló acerca de Jesús dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Debo menguar, disminuir gradualmente, consumiendo poco a poco mi personalidad basada en el yo para darle lugar a Jesús. Y ese tiene que ser el espíritu de la Navidad. Nada de, fíjense, no tiene nada que ver con alimentos, menos con bebidas y menos con petardos. No estoy diciendo que esté mal nada de todo aquello. Simplemente de que tendríamos que tomarnos un tiempo para pensar cómo es esta Navidad en mi vida. ¿Qué significa Jesús para mí? Mis estimados hermanos, amigos, la Navidad nos recuerda que hace más de 2020 años atrás, un día nació Jesús. Y la historia cambió para siempre, para siempre. Te invito hoy entonces a que saquemos a ese Jesús del pesebre y que lo hagamos crecer en nuestras vidas y que cambiemos nuestra historia para siempre. Ese es el mensaje de la Navidad. Yo voy a invitarlos a que se pongan de pie y vamos a hacer una oración para que esta Navidad tengamos todos esto en mente. Yo entiendo que vamos a estar preocupados por esto, por lo otro. Tengamos realmente sentido de lo que es. ¿Es un buen momento para encontrarte con familia? Sí. ¿Pero es el sentido más importante encontrar con la familia? No, pero está bueno que lo hagas. Pero también está bueno que lo hagas y que a lo mejor les puedas hablar de ese Jesús al que están celebrando. El apóstol Pablo en una ocasión estuvo en la ciudad de Atenas y esa gente estaba adorando montones de dioses. Y él les dice: yo les vengo a presentar uno que ustedes dicen que conocen, pero que todavía no lo han conocido. Se llama el Dios no conocido, que tienen ahí una estatua. Yo se los vengo a presentar. Y a lo mejor esta Navidad sea bueno para que vos les puedas presentar al Jesús no conocido en sus vidas. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y que podamos tener estas fiestas con esto en mente. Padre Santo, te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, mi Dios, porque nos estás hablando en nuestros corazones y nos estás diciendo, Señor, que en estas fiestas es necesario que cada uno de nosotros vivamos a Jesús en nosotros y que se note que nosotros vivimos con Jesús. Padre Santo, a lo mejor estamos preocupados por comidas, por bebidas. Y la Biblia dice que no tenemos que juzgar por esas cosas. Pero sí, Señor, no podemos dejar de notar que el mundo se ha olvidado de Jesús y que simplemente está adorando una fecha. Nosotros queremos adorar al Jesús del pesebre, a ese Jesús que creció, a ese Jesús que luego murió por mis pecados. Queremos adorar al Rey de Reyes, a ese que un coro de ángeles cantó gloria a Dios en las alturas. Aleluya. Por eso nosotros en esta oportunidad queremos, Señor, traer y entregarte nuestro corazón para que realmente podamos vivir conforme, Señor, a tus propósitos. Te agradecemos, Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor. Y queremos ahora, Señor, decirte gracias, Señor, por venir en esa Navidad, en esa primera Navidad, y traernos, Señor, la salvación y la solución para nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Queremos adorarte, Jesús. Queremos adorarte, Jesús. En tu nombre, Padre Santo. En tu nombre, Jesús.